Y ahora sí. Bueno, como les decía, hoy vamos a hacer un repaso de las reacciones químicas porque en Classroom les acabo de agregar una nueva tarea. Ya, pero eso se lo explico al final. Ya, entonces aquí es donde ya me tienen que hacer preguntas de que no entienden, profe explíquelo mejor, cosas así, ya. No se queden sin preguntar. Entonces, existen dos métodos para balancear las reacciones químicas, ¿ya? Yo no se los mencioné porque no sentí que era necesario, pero ahora se lo explico. Hay uno que se llama método de tanteo, que fue el primero que vimos, que partíamos la reacción a la mitad y empezábamos a tantear donde le íbamos agregando los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Y hay otro que se llama el método algebraico, y es donde ahí pasa lo que le expliqué la semana pasada sobre las fracciones, sobre las ecuaciones matemáticas simples. Eso se llama método algebraico, ¿ya? Entonces pueden haber dos maneras de resolver estas reacciones químicas y dependiendo de cómo sea ustedes, de la facilidad, la que mejor aprendan, para mí las dos son iguales, pueden balancear la ecuación. Entonces, empecemos con el repaso, con esta reacción simple. Entonces, que siempre tenemos que hacer, esto es un tip, el que no quiera hacerlo no lo hace. Entonces, empezamos. Primero nos preguntamos qué moléculas hay antes de la flecha, que son los reactantes. Primero tengo un hidrógeno, un átomo de hidrógeno, luego tenemos un átomo de oxígeno, que son átomos bimoleculares, ¿ya? Y luego tenemos una molécula de agua. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer nosotros? El desglose de cada una de esas moléculas y átomos. Entonces, el primero, que es el primer reactante, es hidrógeno, que está en rojito. Entonces, ¿de qué está compuesto el hidrógeno? Solamente hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay ahí? Ay, ¿por qué le puse raya ahí? ¿Cuántos hidrógenos hay ahí? Me indica el numerito chiquito que está al lado, ¿cierto? Y eso es un 2. Por lo tanto, en este átomo de hidrógeno hay dos átomos unidos de hidrógeno. Eso me está diciendo. Ahora bien, vamos al otro átomo. Ya que no tengo otra molécula que esté unida al hidrógeno, no hago más el desglose de lo que estoy escribiendo con rojo. Entonces vamos con el azul, que es el oxígeno, que es el oxígeno. Entonces, ¿de qué está compuesto el oxígeno? Obviamente es solo oxígeno. Esos que estoy poniendo, esa H y esa O, son los símbolos químicos que están en la tabla periódica. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. Es decir, dos oxígenos se han unido para formar este átomo bimolecular de oxígeno. Terminamos con los reactantes, ¿ya? Porque no hay nada más antes de la flecha. Entonces tenemos que ir lo que está después de la flecha, que son los productos. Aquí solamente tenemos una molécula, que es la del agua, H2O. El H2O está compuesta de hidrógeno, símbolo químico H, y de oxígeno, símbolo químico O. ¿Cuántos hidrógenos hay en esta molécula? Aquí me lo está indicando. 2. ¿Y cuántos oxígenos hay? Ahí no dice nada, pero yo asumo que es una. ¿Ya? Si no hay nada aquí, es 1. ¿Qué está pasando ahí? Me está diciendo que el átomo, que la molécula de agua está compuesta de dos hidrógenos y de un oxígeno que se unieron para formar la molécula de agua. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ver si la ley del Lavoisier, donde las masas de los productos como los reactantes tienen que ser la misma. Y tenemos que empezar a tantear. Este va a ser por método de tanteo. Entonces, fijémonos, ¿cuántos hidrógenos hay en rojito? 2. Esos hidrógenos que están en rojito tienen que ser igual a los verdes. ¿Ya? Todo lo que está lo que está en este lado de la línea tiene que ser exactamente lo mismo que está después de la línea. Aquí tengo 2 hidrógenos y en este lado tengo 2 hidrógenos, por lo tanto están en la misma proporción. Ambas tienen 2, por lo tanto ahí no hay que balancear nada. Luego vamos a ver los oxígenos. Aquí tengo 2 y aquí solamente tengo una. Entonces,
ahí hay un desbalance. ¿Qué puedo hacer por método de tanteo? Por método de tanteo, tengo que agregar números. Tengo que agregar coeficientes estequiométricos. Entonces, yo me hago las siguientes preguntas. Como tengo una diferencia de oxígenos, ¿podría agregar algo acá? ¿Un número? Por ejemplo, ¿qué pasa si agrego un 2? Agrego un 2. Este 2 significa que yo tengo que multiplicar esto por 2, y 2 por 2 aquí son 4. Es decir, yo al agregar este 2 de acá, ahora voy a tener 4 átomos de oxígeno. ¿Balanceé algo con eso? Nada, pues me quedó más desbalanceado todavía. Por lo tanto, agregar ese 2 ahí no me conviene, porque si agrego este 2 aquí, tendría que ahora agregar un 4 acá, ¿cierto? Entonces eso no me sirve tanto, o quizás sí. Ustedes vayan viendo. Mi estrategia no sería poner ese 2 aquí, ¿ya? Entonces me voy a ir por otra línea. Eso se le llama el tantear. Ver si hago esto acá, si hago el otro allá. Entonces, ¿qué otra cosa podría hacer? Como esto es tan desbalanceado y aquí me falta, tendría que agregar acá. Empecemos con un 2 normal. Un 2. Le pongo un 2 acá. Significa que aquí yo tengo que multiplicar por 2. Y aquí tengo que multiplicar por 2. Entonces, ¿qué me queda? En la primera me queda 2 por 2 son igual a 4. Es decir, ahora ya no voy a tener 2 hidrógenos, voy a tener 4 hidrógenos. Y en la de abajo, 1 por 2 son 2. Es decir, antes tenía un oxígeno, hoy que ando enredado hoy día. Y al multiplicar, al poner este 2 aquí, a gigante aquí, significa que ahora yo voy a cambiar la cantidad de oxígeno y voy a tener 2 y 4 hidrógenos. Eso significa. ¿Por qué? Porque este número que está ahí, que se llama coeficiente estequiométrico, que son 2, me va a multiplicar a este 2 que está acá, 2 por 2, 4, que es efectivamente lo que puse aquí, y me va a multiplicar al 1 imaginario que está en el oxígeno, que sería 2 por 1, 2. Por eso ese 2 de acá, gigante que puse abajo. Ya, terminé con eso. Ahora se me cambiaron la cantidad de hidrógenos como la de oxígenos. Entonces veamos. ¿Solucioné el tema del balanceo de los hidrógenos? Efectivamente. Aquí ahora tengo 2 hidrógenos con estos 2 hidrógenos de acá, por lo tanto ahí está todo balanceado en cuanto a los hidrógenos. Oxígenos. ¡Qué mal! Entonces oxígeno y oxígeno están en las mismas cantidades. Bien. Ahora, al yo poner este 2 de coeficiente estequiométrico, se me cambiaron los hidrógenos de acá. Ahora aquí yo tengo 4 y en este lado tengo solamente 2. Por lo tanto, tengo que igualarlo. Obviamente no puedo agregar nada aquí porque ya lo agregué. Por lo tanto, simplemente me queda agregar acá. Entonces yo me pregunto, ¿2 por cuánto me da el 4 del otro lado? Obviamente, ustedes si saben las tablas de multiplicar, sabrán que 2 por 2 es 4. Entonces, como yo multipliqué esto por 2, tengo que poner un 2 aquí adelante. Porque ahora voy a tener 4 hidrógenos en este lado, que son los mismos 4 hidrógenos del otro lado. Y ahí balanceé mi ecuación. Y listo. Si yo lo hubiera hecho de como lo estábamos haciendo al principio, donde yo agregué un 2 en los oxígenos, me hubiera dado 4 y 4. 4, 2 y 4 en los coeficientes estequiométricos. Y yo les dije que siempre tiene que haber la menor proporción de coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Porque si no me hubiera quedado, si yo hubiera empezado con el oxígeno poniéndole un 2, hubiera quedado 4 hidrógenos más 2 oxígenos, 2, para dar 4 moléculas de agua. Hubiera pasado eso si yo hubiera dejado este 2 de acá como yo lo empecé a hacer. ¿Ya? Eso está bien, pero si se fijan puedo simplificar, puedo hacer más chicas los coeficientes estequiométricos acá. Si yo divido todo esto por 2, me va a dar esto de acá. ¿Ya? ¿Esto está bien?
pero no está tan bien porque yo necesito tener las menores cantidades de coeficientes estequiométricos. Si puedo simplificarlos a números más pequeños, tengo que hacerlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá que me dio 4, 4, 4, 2 y 4, puedo dividirlo en 2 para que me dé el de arriba, y eso va a estar bien, ¿ya? Esto, como les digo, se llama el método de tanteo. Voy poniendo números en un lado para ver si se me configuran los otros y así voy balanceando, voy tanteando, como dice la palabra. Después existe el método algebraico, ya donde se ocupan un razonamiento más matemático. Entonces, ¿qué tengo que volver a hacer? Tengo que hacer de nuevo el desglose. ¿Ya? Entonces teníamos de primera mano los hidrógenos. De hidrógeno teníamos 2 átomos, ¿cierto? Estoy haciendo el mismo desglose de antes. De oxígeno tenía 2. Y de agua tenía 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Ya? Eso es lo mismo que yo hice anteriormente. Lo mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer en el método algebraico? En el método algebraico puede que aparezcan fracciones o puede que no. Porque si se fijan acá, lo que yo hice acá, preguntarme 2 por cuánto me da 4, ya es un poco del método algebraico. Entonces en el método de tanteo igual se ocupa un poco la lógica del método algebraico. Pero aquí van a aparecer lo que son las fracciones. Entonces, ¿cuál era la gran diferencia aquí? Aquí la diferencia estaba en los oxígenos. Aquí tengo 2 y aquí tengo 1. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Porque si yo agrego un número acá, tendría que empezar a cambiar el resto. Porque ya los hidrógenos están balanceados. Entonces, como que no me conviene ir agregando tanto, ¿ya? A eso es lo que me refiero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es reducir este 2 de acá. Lo puedo reducir. Y lo puedo hacer a través de una ecuación matemática. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, tengo que tener las mismas cantidades en ambos lados, ¿cierto? Entonces, significa que a este 2 yo lo tengo que multiplicar por algo para que me dé 1, que es el 1 que está aquí. Ahí lo reduzco. Paso de una cantidad mayor, que es 2, a una menor, que es 1. Entonces yo me pregunto para hacer mi ecuación matemática. 2 por cuánto, este por lo voy a reemplazar por un por de círculo, ¿ya? De puntito. Ese círculo, ese punto también significa por. 2 por cuánto, y esa incógnita la voy a poner como X, equivale al 1 verde que está allá. Y ahí tengo una ecuación simple matemática. Entonces, si ustedes saben ecuaciones simples, saben que si este número está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad, es decir, al otro lado de donde esté el igual, dividiendo. Ya, si estuviera dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, siempre viceversa. Lo mismo con la suma y lo mismo con la resta. Si en un lado está sumando, pasa para el otro lado restando. Si en un lado está restando, pasa para el otro lado sumando. Ya, en este caso está multiplicando. Por lo tanto, este 2 puede cambiar la ecuación matemática y pasar a este lado, que me quede aquí y desaparezca y me queda solita la X. Entonces, ¿qué digo? X va a ser igual a 1 dividido en 2. Entonces, esta incógnita, la cual yo tengo que multiplicar ese 2 de ahí, va a ser 1 partido en 2, que es efectivamente un medio. Entonces yo tengo que multiplicar este 2 por un medio. Por un medio, y eso me va a dar efectivamente 1.
Si ustedes van en la calculadora, si tienen una calculadora a la mano, 1 partido en 2 es 0,5. Multipliquen 0,5 por 2 y van a ver que les va a dar 1. Si alguien lo hizo, se va a fijar que le va a dar 1. Por lo tanto, ahí igualé reduciendo los oxígenos. Los hidrógenos los dejé quietitos y están correctos. Y ahora tengo un oxígeno en este lado con un oxígeno del otro lado. Agregando ¿qué? Una fracción. Esta ecuación es la más correcta. Es más correcta que esta que está acá. Ya, de hecho, si ustedes buscan en los libros, en las literaturas, siempre van a encontrar esta reacción de formación del agua de esta manera. ¿Por qué? Porque se puede reducir mucho más estos coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Pero esto se le llama una reacción teórica. ¿Ya? Porque en ningún momento en la naturaleza existe la mitad de un oxígeno. No existe. Entonces lo que existe es que dos átomos de hidrógeno van a reaccionar con un átomo de oxígeno para formar 2 moléculas de agua. Michael, la semana pasada hice lo mismo, así que ahí tiene otro videito para entender. ¿Ya? Lo que pasó aquí, chicos, es que tenía que reducir. Tenía que igualar la cantidad de oxígeno, porque aquí tenía 2 y aquí 1. Pero si se fijan, los hidrógenos ya estaban igualados, entonces ¿para qué los voy a tocar? No los toco. No los toco si ya están igualados, por lo tanto solamente tengo que hacer algo con los oxígenos. Pero como aquí tengo mayor cantidad que en esta, y si yo agrego un número acá al agua, se me van a cambiar los hidrógenos, pues entonces no es lo que yo quería hacer, porque yo ya los tengo igualados, por lo tanto solamente me queda agregar algo al oxígeno. Entonces por eso lo multiplico por 1/2. Por eso hice toda esta ecuación matemática para poder reducir la cantidad que tenía de oxígeno, que eran 2, a 1. ¿Para qué? Para igualarlo a este lado, sin tocar los hidrógenos que ya estaban igualados. Ya, vamos a ver otro ejemplo, ya, porque creo que puse otro ejemplo en las otras diapositivas. Entonces, voy a borrar aquí para que se vea. La semana pasada vimos cómo se clasificaban las reacciones químicas. La primera clasificación se llama reacción de adición. ¿Y qué me dice la reacción de adición? Adición es una suma. Me dice que si yo tengo 2 átomos o 2 moléculas distintas, estas se van a mezclar, se van a transformar para formarme solamente una, como lo está haciendo el agua. Aquí tengo 2 átomos distintos, hidrógeno 2, oxígeno 2, A y B, que sería H2, ay no me deja escribir, H2 más oxígeno 2, que me va a dar solo un producto, que en este caso es el agua. A eso se le llama reacción de síntesis, donde tengo 2 reactantes y se me forma solamente uno. A eso se le llama reacción de síntesis o de adición. ¿Ya? 2 cosas se mezclan para formar solamente una, que solo un producto esté después de la flecha. Ninguno más, solamente uno. A eso se le llama de nuevo reacción de adición. Ya, y la semana pasada, si no me equivoco, veíamos más ejemplos. Tengo sodio más cloro, una letra A, una especie más cloro, me va a formar cloruro de sodio, NaCl. Adición. La de abajo, aluminio, más un átomo de azufre, me van a formar una sola molécula de sulfuro de azufre. Una sola. Uno solo. A partir de 2. Eso se le llama reacción de adición. ¿Ya?
Ya nos queda claro porque eso es lo que es lo de la actividad. Ya, vamos. Vamos con esta. ¿Por qué se pasa tan la hora? Ya. Vamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Nuevamente tenemos que partir la pantalla, ¿cierto? Entre reactante y producto. Ya. Aquí en los reactantes solamente tengo uno. Esto se llama, me olvidé, clorito, clorato de potasio, creo. Y después en los productos tengo KCl, que es cloruro de calcio, y tengo oxígeno. Oye, saliendo. Y lo voy a poner aquí en azul. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer el desglose. Entonces tengo, en la primera tengo una molécula de clorato de calcio, que empieza con K, que es el potasio. También tengo Cl, que es cloro, y tengo oxígeno. Entonces empiezo a hacer mi desglose. ¿Cuánto potasio tengo ahí? 1, porque no hay ningún numerito ayudándolo, por lo tanto es 1. ¿Cuánto cloro? 1. ¿Cuánto oxígeno? 3. Vamos con el rojo, con los productos. Aquí tengo cloruro de potasio, está compuesto de potasio y compuesto de cloro. ¿Cuánto de potasio? 1. ¿Cuánto de cloro? 1. Y finalmente tengo el oxígeno. Un átomo de oxígeno bimolecular que tiene 2. Entonces, me hago las preguntas. ¿Los potasios están en la misma proporción? Aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Por lo tanto, están bien. Vamos a ver los cloros. Cloro tengo 1 y cloro tengo 1. Bien. Vamos a ver los oxígenos. ¿Ven? Me pasó lo mismo que la anterior. Aquí tengo 3 y aquí tengo 2. ¿Cierto? Aquí tengo una diferencia de oxígenos. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer método de tanteo? Sí. Pero también puedo hacer método algebraico. ¿Por qué? Porque si yo hago el método de tanteo, tendría que agregar un número acá y ese número de acá me va a cambiar este de acá. Entonces, es como un paso muy largo. Entonces, lo único que me conviene aquí es cambiar el último, que es el oxígeno. Escucha a mi papá, es que mi gato va al veterinario. Estamos llamando. Ya, tengo que agregar un número acá, que al multiplicarlo me dé el 3 del otro lado. Ahí sí, no me deja cambiar las cosas. ¿Ya? Tengo que hacer que este 2 me cambie a 3. ¿Para qué? Para tener la misma igualdad del lado y sin cambiar los otros. ¿Ya? Porque los otros ya están balanceados. Entonces no me sirve agregar coeficiente estequiométrico, porque si yo agrego un número acá, este va a cambiar y este va a cambiar. Significa que los otros también van a cambiar. Entonces se me hace un paso muy largo. Entonces yo tengo que hacer el método algebraico. Entonces, me pregunto, ¿cómo hago que este 2 se me transforme en este 3, que es para igualarlo, para que las mismas cantidades estén iguales? Tengo que hacer que este 2 se haga 3, con una incógnita. Entonces, si se fijan, lo que acabo de hacer es una ecuación matemática simple. Entonces, ¿qué digo yo? 2 por cuánto es mi incógnita, que es lo mismo que yo hice recién, que antes le puse al por un punto y a la x la incógnita, va a ser igual a 3. Como este está multiplicando a la incógnita, hay una multiplicación aquí, puede pasar hacia el otro lado de la igualdad dividiendo. ¿Ya? Entonces me queda que mi incógnita va a ser igual a 3 y como yo paso este 2 dividiendo, va a pasar a dividir al 3, po. Y me queda 3 medios.
Por lo tanto, si yo multiplico este 2 por 3 medios, me va a dar efectivamente este 3. Por lo tanto, el coeficiente estequiométrico que salga, que tenga que poner yo ahí, es de 3 medios. Y ahí voy a tener toda mi reacción balanceada, solo con poner 3 medios. ¿Por qué? Porque yo tuve que hacer que este 2 se convirtiera en 3 para que quedaran igualadas y no tocar las otras especies químicas. Entonces, si yo me pregunto, aquí, 3 dividido en 2 por 2, que es lo que estoy haciendo acá, como reemplazar este 3 medio ahí, por 2, ¿cuánto me da eso? Pónganlo en la calculadora. 3 dividido en 2 me da 1,5. Esto que está aquí, esto es 1,5. Y 1,5 por 2 es 3. Que es efectivamente ese 3 de ahí. ¿Por qué? Porque esto me multiplica a esto que está acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Ya, interrupciones. Ya, ¿queda un poco más claro o todavía sigue ahí como no se entiende? Pero en todo caso, pueden ocupar el otro método también, po. Si se pueden ambas. Ya, bien. También esta se puede hacer por método de tanteo, pero ahí tendrían que ya cambiar los coeficientes estequiométricos de acá y de acá. Entonces la reacción les quedaría como más amplia. También está bien, ¿ya? Mientras esté todo igualado y de la manera más simple posible, que no me queden números tan grandes, está correcto. Ya, entonces, sigamos. Hoy van a quedar ahí esas líneas de ahí. Voy a borrarlas para que sea mejor. Esta es una reacción de descomposición. ¿Ya? La reacción de descomposición es cuando tengo un solo reactante, una sola sustancia, como está marcada con rojo ahí. Esa sola sustancia se rompe y se producen dos o más sustancias, como la que estamos viendo aquí arriba. Tenemos clorato, voy a buscarlo porque estoy insegura si se llama clorato. Espérenme. Ta, 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 ta. Sí, se llama clorato. El clorato de potasio, aquí, que es KClO3, se rompe, se va a romper, por eso se llama descomposición, se descompone en dos átomos distintos, en KCl, cloruro de potasio, más oxígeno 2. ¿Ven? Aquí solamente tengo una molécula que se me transforma en dos. Esto se le llama reacción de descomposición. Como lo vimos la semana pasada, aquí tenemos reacciones de descomposición, tenemos exactamente la misma. ¿Ven? Si lo hacen por método de tanteo, la reacción que hicimos anteriormente va a quedar 2, 2 y 3. Si lo hacen por método de tanteo, no con la parte de la fracción. Y está bien, por si acaso. Y tenemos otro ejemplo. Tenemos peróxido de hidrógeno, que es H2O2, que si ustedes tienen peróxido, una botellita de peróxido, no la tienen que dejar abierta. ¿Por qué? Porque se descompone en oxígeno y en hidrógeno. ¿Ven? Solamente tengo una molécula que se me transforma en dos. A eso se le llama la descomposición. Y por último tenemos las más difíciles, que son la de desplazamiento simple y la de desplazamiento doble. Entonces, de nuevo, para continuar, para cambiar también el balanceo, partimos la reacción. Entonces, en el primer lado tengo nitrato de plata, AgNO3.
Ag tengo una, de nitrógeno tengo una, y de oxígeno tengo 3. Voy con el otro. Ahí tengo cobre, Cu. ¿Cuánto Cu tengo? 1. Tengo nitrato de cobre. Ahí tengo, de cobre tengo solamente uno, que está aquí. De nitrato tengo 1 y 3, pero eso se tiene que multiplicar por este 2 que está después del paréntesis. Y ahí. Por lo tanto, si tengo 1 en el paréntesis, se tengo que multiplicarlo por el 2 que está acá. Entonces, 2 por 1, 2. De nitrato tengo 2. Lo mismo acá. Adentro del paréntesis hay 3 oxígenos, pero tengo que multiplicarlo por este 2 que está después del paréntesis. Entonces, 3 por 2 son 6. Son 6. Hoy salió el sol. Entonces, de oxígeno tengo 6. Y finalmente tengo Ag, que es la plata. ¿Y cuánto Ag tengo? 1 nomás. Me dejé que cerrar la cortina porque no veo nada. Entonces tengo que empezar a balancear. Voy primero con los Ag. Ag aquí tengo 1 y en el otro lado tengo 1. De nitrógeno en un lado tengo 2 y en el otro 2. Mire, me estoy arreglando la cortina porque me llega todo el brillo a la pantalla y no veo nada. Ya, ahí sí. Y de nitrógeno aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Aquí ya hay un desbalance, ¿se fijan? Y de oxígeno aquí tengo 3 y aquí tengo 6. Nuevamente tengo un desbalance. Y de cobre tengo 1 y 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos por el método de tanteo. ¿Ya? Si se fijan, aquí tengo 2, o sea, tengo un nitrógeno y al otro lado tengo 2. Por lo tanto, 1 por cuánto me da 2. 2. Por lo tanto, yo tendría que agregar un 2 aquí por haber multiplicado el nitrógeno. Si yo multiplico este, el de arriba también lo multiplico por 2 y el de abajo también lo multiplico por 2. 1 por 2 son 1 y 3 por 2 son 6. Y ahora veamos. De plata aquí tengo... ¿Por qué le puse 1 ahí? De plata ahí tengo 2 porque 2 por 1 es 2. Ahí sí. De plata tengo 2 y miren, fíjense, ahí se me cambiaron los plata. Pero fíjense ahora, de nitrógeno tengo 2 y aquí tengo 2. ¿Está correcto? Y miren, bacán. Como yo agregué un 2, ahora tengo 6 oxígenos y aquí tengo 6 oxígenos, por lo tanto se me equilibró. Entonces lo único ahora que tengo incorrecto son los plata. Y como el plata aquí está solito, lo multiplico por 2 para que me dé 2, que es el que está acá. Para que me dé lo mismo que está ahí. Si yo lo multiplico por 2, ahí tengo que agregar un 2. Y listo. Ahí es por método de tanteo. ¿Ven? Ahí no ocupé ni una fracción ni nada por el estilo. Entonces voy rápido porque esta reacción ya la expliqué la semana pasada. Y esta es de desplazamiento simple. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una molécula que están juntas. Aquí tengo la plata que está junta con un nitrógeno y un oxígeno y eso en conjunto se llama nitrato. NO3 se llama nitrato. Están juntitas, sería como mi A y mi B. Y por otro lado, se le está sumando un cobre, un Cu que está solito el cobre, no tiene ningún amigo, no tiene ningún compañero. Esto se transforma y me queda el Ag solito, po. ¿Se fijan ahí? Me queda el Ag solo. Se reemplazó el Ag que yo tenía delante del NO3, queda solito. Y el NO3 no puede estar solo. Entonces se junta con el cobre que antes estaba solo. Entonces me queda QNO3 paréntesis 2. Entonces, si se fijan, el NO3, el nitrato,
se junta con el cobre que antes estaba solo. Y la plata, que estaba antes con el nitrato, se queda solita. Es decir, es una reacción que un elemento sustituye al otro por un compuesto distinto. ¿Ya? Y este se queda solo. La sustitución, uno reemplaza al otro y el otro queda solo. Eso se llama desplazamiento simple. También van a haber algunos que quedan, por ejemplo, solo H2 o solo O2. Ya eso también es como si quedara solo, como si quedara como la A sola. Ya, por si acaso, porque hay un ejemplo en las actividades que es así. Y por último, tenemos esta. No sé si me alcanza el tiempo. Si me alcanza. Entonces la parto. No le voy a poner colores ahora. ¿Va a hablar? Me metí la caja por último, yo sabía lo que está pasando. Mira lo que está pasando. H, mira, oxígeno, hidrógeno, La web de ciencia. cloro, química. ¿Se da cuenta que está siendo grabado esto? Y hay evidencia de que habló un garabato. Y ya sé quién fue, así que no me lo puede ocultar. Así que Almendra, si no está escuchando la clase y está otra persona metida, no me sirve, como la que está estudiando esto usted. Ya, sigamos. Entonces, aquí tengo una molécula que se llama carbonato de calcio, que es el sarro que le sale a las ollas, a las teteras, esa cosa blanca, esto es carbonato de calcio. Entonces está compuesto de calcio, 1, de carbón, 1, y de O3, de oxígeno, 3. Luego tenemos otro reactante, que es el hidrógeno, que tenemos 1, y de cloro tenemos 1. Después nos vamos a los productos donde tenemos ácido carbónico, que ese ácido carbónico creo que está mal escrito, porque ahí le falta un 2. Ya tiene 2 hidrógenos, eso lo ocupan, eso está se ocupa mucho en los sal de fruta heno cuando uno tiene acidez. De carbono tiene 1 y de oxígeno tiene 3. Después tenemos el cloruro de calcio. El cloruro de calcio está compuesto de calcio y de cloro. De cloro tiene 2 y de calcio tiene 1. Entonces tenemos que balancear. Veamos. De calcio tengo 1 y 1, perfecto. De carbono tengo 1 y 1, perfecto. De oxígeno tengo 3 y 3, perfecto. Y aquí me queda la embarrada. De hidrógeno, en un lado tengo 2, en este lado tengo 1 y en este lado tengo 2. Y de cloro tengo 1 y en el otro lado tengo 2. Entonces, si se fijan, si ya han estado practicando, la mejor cosa que yo puedo hacer es multiplicar aquí por 2. ¿Por qué? Porque si yo multiplico esta de acá, ya, primero, si yo pongo un número acá, se me van a cambiar los calcios y no quiero, porque ya están igualados. Está aquí 1 y aquí hay 1. Si yo cambio algo acá, podría pasar algo bueno. Si yo cambio algo acá, se me cambiarían los hidrógenos, pero aquí tengo 1, por lo tanto si yo agrego un 2 serían 4 y seguiría desbalanceado. Pero también se me cambian los carbonos y los carbonos están igualados y los oxígenos también. Entonces si yo cambio algo acá no me conviene. Si yo cambio algo aquí, se me cambiaría el calcio y el calcio ya están igualados, entonces no me sirve. Lo único que me puede servir es poner algo acá. Entonces, ¿por qué 2? Porque aquí tengo 2 hidrógenos. Entonces necesito igualarlos. Entonces 2 por 1 son 2. Y por el cloro, 1 por 2 son 2. Entonces ahora tengo la misma cantidad de hidrógenos, 2 y 2. Y fíjense,
Solo con agregar un 2 acá, también se me cambia el cloro. Y del cloro tengo 2. Y aquí también tengo 2. Y, ¿ven? Solo agregando un número, todo se me iguala. Y listo, ahí ya está bien la ecuación balanceada. Entonces ustedes tienen que, por método de tanteo, ir preguntándose qué les conviene poner, qué cosas no, si se me cambia esto, lo otro, etc. Esta reacción se llama de doble desplazamiento. Si se fijan, aquí tengo un calcio, le voy a poner otro color, negro. Calcio que está junto a un CO3, que eso se llama carbonato. Calcio sería como el A y el carbonato sería como el B. También tengo HCl, que es ácido clorhídrico. H, que sería siendo la C, y el Cl, la D. Entonces, si se fijan acá, el calcio con el hidrógeno que están adelante se intercambian, cambian sus posiciones. Entonces el calcio que antes estaba con el carbonato, ahora me cambia a calcio con cloro 2. Pero calcio con cloro. El calcio tomó el lugar del hidrógeno en el HCl y me queda KCl. Y el hidrógeno toma el lugar del calcio en el CaCO3, quedando H2, pero H sería la A nomás, y el CO3. Bueno, aquí le intercambié, era al revés la cosa. Pero a eso se le llama el doble desplazamiento. Estos dos van a intercambiarse. Ese pasa para allá y este pasa para acá. Y se me forman compuestos distintos por ese reemplazo. Entonces, por eso se llama doble desplazamiento. En el anterior era simple porque uno solo se reemplazaba y el otro quedaba solo. Aquí no. Ambas quedan emparejados. ¿Por qué? Porque hay un doble desplazamiento. El hidrógeno va a tomar posición del calcio y el calcio va a tomar posición de donde estaba el hidrógeno antes. Se intercambian las parejas para producir nuevos compuestos y eso se le llama el doble desplazamiento. Entonces la actividad, que es esta, lo que tienen que hacer aquí es igualar ecuaciones, lo mismo que he estado haciendo yo, y clasificarlas. Clasificarlas si es de desplazamiento, doble desplazamiento, simple, adición o descomposición. Y tienen que fijarse si las reacciones están balanceadas. Hay algunas que ya están balanceadas de por sí, ¿ya? Pero tienen que fijarse. Otras que no están balanceadas y esas las tienen que balancear. Por ejemplo, la primera, como pista, la primera no está balanceada. Si la ven así, todos están en la misma proporción. Pero la segunda, ahí ya no. Ahí esa ya está desbalanceada y tienen que balancearla. Entonces tienen que balancear la ecuación y después clasificarla. Decirme si es de adición, de descomposición, de desplazamiento simple o desplazamiento doble. Y eso está en esa actividad. Es hasta el... Déjenme ver. ¿Hasta dónde la puse? Si no me equivoco, lo puse para el viernes de la próxima semana. Sí, para el viernes 23 de abril es la última plazo para entregar esa tareita. Ya, el viernes 13 de abril hasta las 10:30 de la mañana. Ese es el plazo para entregar esta tarea, es decir, 1 semana y media. ¿Y por qué les doy un poquito más de tiempo y un poco menos? Porque ya le he dedicado 3 clases a hacer esto. Ya, entonces ahora por el chat voy a tratar de subir estos links a la plataforma del colegio, ¿ya? Pero es que todavía no sé cómo funciona bien, no me han explicado, entonces no sé, porque habían personas que me estaban pidiendo la clave y yo de, ¿qué clave? Em, y ahí está.
Ahí por el chat le acabo de mandar el Classroom de la clase. Ya ahí van a ver una tarea que se llama reacciones químicas. Y está la misma que yo les puse recién. ¿Ya? Cualquier duda, me mandan un correo. Ya saben dónde encontrar el correo. Y eso. Ahora bien, voy a pasar la lista. Ya, ahí ya tienen el link. El viernes les voy a volver a enviar el link. Entonces tengo a Dylan Rincones. Presente. Bien. Tengo a Michael.